En este bloque vamos a hablar de ecosistemas de computación en la nube o cloud computing, los beneficios y riesgos en los ecosistemas de computación en la nube y el impacto en la actividad forense. Para ello contamos con la presencia del ingeniero Gustavo Pressman. Es investigador, entrenador y perito forense informático, especialista en exploración de discos, recuperación de datos, búsquedas de archivos ocultos, comunicaciones y teleinformática, 25 años de actividad en la profesión. Es perito judicial, instructor de fuerzas de la ley y de fuerzas armadas de toda Latinoamérica. Es miembro del COPITEC y del Colegio de Ingenieros de Provincia de Buenos Aires. Instructor en herramientas forenses. Miembro de diversas instituciones como Segurinfo, la JAIO, la Asociación de Derecho Informático de Argentina, ISA y diferentes asociaciones internacionales de investigación forense. Docente de la UBA, de la Universidad de San Luis y de la USAL y de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bueno. Lo tenemos a Héctor Jara, profesor de la Universidad de Quilmes, también especialista en seguridad, instructor de las certificaciones CISSP y Ethical Hacking, auditor líder de ISO 27001, especialista en manejo de vulnerabilidades, análisis de riesgo, gestión de incidentes, miembro de la CSA, que es Cloud Security Alliance, capítulo Argentina, coautor también de varios libros sobre Ethical Hacking. Héctor, ¿sale bien el micrófono ese? Ahí, ahora Ahí sí. Les decía, fue sin querer que nos combinamos, no fue a propósito. ¿Sí? Bueno, la idea de la charla es hablar sobre cloud computing. Vamos a hacer una pequeña introducción muy breve sobre qué es cloud computing. Luego voy a hablar sobre la nube gubernamental, qué características tiene y cómo aplica a los organismos de defensa. Algunas recomendaciones y desafíos, y después le voy a pasar la palabra a mi colega para que hable sobre los desafíos del forensics en cloud computing. Bueno, esto, como mencionaba recién también, ambos somos parte o formamos parte de la Cloud Security Alliance en el capítulo de Argentina. Es una organización sin fines de lucro que busca fomentar el uso seguro del cómputo en la nube. Acá, antes de empezar a hablar sobre qué es el cloud computing, me gustaría decir y comentar qué no es el cloud computing, ¿sí? Porque también se habla mucho, es interesante también marcar qué no es para después poder definirlo correctamente. Cloud computing no es una tecnología, en principio, ¿sí? No es un sistema, no es una aplicación, no es un software, ¿sí? Sino que más bien es un modelo. Es un modelo que es escalable, que se utiliza bajo demanda y que la característica fundamental es que está orientado a proveer servicios de cómputo y recursos también de cómputo en general, ¿sí? Este es un cuadro que sacamos de la definición del NIST, ¿sí? Ya hablaron del NIST mis colegas anteriores. Puntualmente marca algunas de las características esenciales del cloud computing, ¿sí? De la definición, que surgió de la definición. El acceso a la red, requerimos tener disponibilidad del acceso a la red todo el tiempo. Requerimos también, o mejor dicho, le vamos a pedir que nos provea servicios bajo demanda, es decir, frente a una necesidad, que rápidamente se puedan asignar esos recursos, ¿sí? Que sea elástica y que, como decíamos, sean asignados rápidamente, ¿sí? Dentro de Cloud Computing también podemos hacer una segmentación de distintos modelos. Uno de ellos es los modelos de servicios, es decir, cómo se proveen los servicios. Las categorías que se definen en la mayoría de los estándares son tres, y son Infrastructure as a Service, Platform as a Service y Software as a Service, ¿sí? En el primero de los casos, lo que el proveedor hace es entregar una plataforma de cómputo, ¿sí? Con almacenamiento, procesamiento y memoria para que ahí hagamos lo que querramos. En el segundo de los casos lo que hacemos es, o que lo que hace el proveedor, mejor dicho, es darnos la plataforma, pero ya con un sistema operativo instalado, ¿sí? Y con algunas aplicaciones. Y finalmente, en el tercero de los casos, usamos directamente una aplicación o un servicio en particular, ¿sí? Algunos ejemplos en lo que es Infrastructure as a Service
Si conocen el servicio de Amazon, es un ejemplo que nos dan la posibilidad de instalar un sistema operativo y utilizar la plataforma online. En el caso de Platform as a Service, podría ser, por ejemplo, el caso de Microsoft Azure, que nos da la plataforma con un sistema operativo instalado y algunas plataformas. Y en el caso de Software as a Service, me imagino que todos usamos algún tipo de correo electrónico, ¿sí? Gmail, Hotmail, eso no deja de ser un ejemplo de esto, ¿sí? El Google Apps también son ejemplos de Software as a Service. Y finalmente, en función del tipo de implementación, vamos a tener distintos modelos también. El modelo público, que es quizás el que uno está acostumbrado a ver en las noticias, donde es un proveedor el que públicamente ofrece servicios, donde nosotros como usuarios accedemos y además se comparte la infraestructura, ¿sí? Mi infraestructura está compartida con la de otros usuarios. En el caso del modelo privado, la organización, ¿sí? O un organismo es dueña y gestiona sus propios recursos y no es compartido por nadie más, ¿sí? Sino que solamente la organización define quiénes van a ser sus usuarios. Y luego el comunitario, normalmente es una extensión del privado, ¿sí? Donde tenemos quizás una organización o varias organizaciones que comparten la infraestructura, ¿sí? Finalmente el híbrido es una mezcla entre estos tres tipos. Ahora lo que quiero hacer es centrarme en el concepto de nube gubernamental, es decir, cómo un gobierno puede tener su propia nube, con lo cual lo que vamos a ver es que es un ejemplo o es un caso particular de una nube privada. Voy a usar como ejemplo el caso de Estados Unidos porque fueron quizás los primeros en el que desarrollaron y están bastante maduros en esto. Ya vimos algunos documentos y referencias en el panel anterior donde lo mostraban. Y una de las recomendaciones que surgen a partir de las mejores prácticas, ¿sí? Tanto de nivel de Europa, de Estados Unidos, de algunas corporaciones, es que al menos en un principio, cuando un gobierno, cuando una empresa quiere ir a la nube, no lleven datos sensibles, ¿sí? Se pueden ir, de hecho vamos a ver algunos ejemplos también de Estados Unidos y de otros países donde empiezan con cosas elementales, donde el impacto no es tan alto, ¿sí? Por otro lado, a diferencia de los otros tipos de nube, vamos a ver que tenemos algunos requisitos específicos para el sector, ¿sí? La idea no es empezar a ahondar en esto. Después van a tener la presentación disponible con todas las referencias para aquellas personas que estén interesadas, que puedan profundizar también. Pero es claro que no es lo mismo, incluso la nube privada en un ámbito corporativo que en el ámbito gubernamental, ¿sí? Los requisitos van a ser distintos. Requisitos de todo tipo, ¿sí? Desde legales, regulatorios, incluso de seguridad. Y una serie de ventajas que tiene es que permite la interacción directa con las personas, con los ciudadanos, ¿sí? Reduce tiempo de procesamiento, tiempo para hacer trámites, ¿sí? No tenemos que estar haciendo filas para hacer algún trámite en particular, sino que se resuelve y se agilizan mucho los procesos. Algunos ejemplos, ahí tomé unos recortes, donde vemos, por ejemplo, en el caso de Europa y Australia, ¿sí? Italia y Dinamarca son los pioneros en la implementación del gobierno, del nube gubernamental. De hecho, en las referencias hay un ejemplo del Ministerio o la Agencia de IT y Seguridad de Dinamarca que cuentan un poco cómo fue el caso de ellos, qué beneficios obtuvieron y sobre todo cuáles fueron los desafíos que les fueron surgiendo a medida que avanzaban. Australia también, de hecho, el Ministerio de Finanzas de Australia tiene una gran cantidad de documentación y recomendaciones para llevar distintas instancias a la nube. Y después también el tercer recorte, el de más abajo, donde ya con una visión un poco más latinoamericana incluso, hace referencia a cómo distintos gobiernos por lo menos tienen en vistas, ¿sí? De hecho, no sé si hay gente de la delegación de Colombia, pero en un estudio que se hizo por 2012 surgió como que eran los que estaban liderando en Latinoamérica el paso a la nube. Vamos a hacer una comparación un poco de lo que sería la infraestructura cuando lo tenemos asociado a cada ministerio, por ejemplo, donde tendríamos, si usamos como referencia los tres que marqué acá, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Educación y Economía. Cada uno va a tener su propio departamento de tecnología, sus propios recursos informáticos, va a tener medidas de seguridad implementadas, ¿sí? Cada uno en forma separada. El problema surge cuando vamos a tener muchos recursos que son desaprovechados, porque hay estudios que demuestran que no todo el hardware, no todos los recursos que están en un data center se utilizan siempre al máximo, ¿sí? De hecho,
está entre el 30 y el 50% del aprovechamiento de esos recursos. ¿Sí? Con lo cual, en el mejor de los casos, en el promedio del tiempo, el 50% de los recursos se están desaprovechando. Por otro lado, tenemos equipos de tecnología que son heterogéneos. Probablemente en lo que es el Ministerio de Economía, por cuestiones propias de la actividad, requiera un departamento de tecnología más desarrollado, seguridad, etcétera, pero quizás en otros ministerios no tengamos ese mismo requerimiento o si bien quizás exista, no se esté cumpliendo. Por otro lado, tenemos las medidas de seguridad van a estar descentralizadas, ¿sí? Por la misma razón que comentaba recién. Algunos ministerios van a implementar algunas medidas, otros van a implementar otras. Si, como en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos alguna regulación para el ámbito público, eso quizás esté un poco más controlado, pero después de la implementación puede que haya diferencias también, ¿sí? Y el mayor costo y complejidad. Cuando a partir de este modelo adoptamos el modelo de nube, ¿sí? De la nube gubernamental, que esto no quiere decir que desaparezcan los data centers de cada ministerio, ni que tengamos que mirar todo a la nube, ¿sí? Sino quizás algunas aplicaciones o algún tipo de información que no sea crítica se puede empezar por ahí, ¿sí? Lo que vamos a pasar es a una nube donde quizás tengamos que definir alguna agencia que sea la encargada de gestionar estos servicios informáticos y donde las distintas dependencias del gobierno puedan acceder a recursos. Después en las referencias también van a poder encontrar más información al respecto. Esto es el ejemplo que les comentaba de Estados Unidos, ¿sí? Ellos particularmente definieron el CEO, ¿sí? En relación al Chief Information Officer, ¿sí? Como un área que es la que provee servicios y recursos de cómputo a distintas dependencias gubernamentales. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero puntualmente, ¿sí? Vamos a ver dos, donde el Social Security Administration migró a la nube solamente un sistema de una base de conocimientos para respuestas online. Sería como una especie de preguntas frecuentes, ¿sí? Para que los distintos ciudadanos, en lugar de, o mejor dicho, al momento de tener que hacer alguna consulta, tengan la base disponible, ¿sí? Ahí están marcados algunos de los beneficios que obtuvieron. Y otro ejemplo que a mí me pareció muy interesante es que también el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilizó esta plataforma para subir alguna aplicación. Como se imaginarán, no es que subiera una aplicación crítica, ¿sí? Con temas de espionaje o de guerra, sino que es una cuestión de reclutamiento para potenciales miembros del departamento, ¿sí? Obviamente no van a llevar temas críticos, pero si hay algunas funciones que no requieren nivel de sensibilidad mayor, sí claramente la pueden migrar a la nube, ¿sí? Otro ejemplo de aplicación que tiene que ver con la nube gubernamental es el de eHealth, ¿sí? O eSalud, salud electrónica, donde quizás la parte más importante es poder llevar historias clínicas o poder llevar en formato electrónico las historias clínicas de los pacientes, ¿sí? Si bien desde el punto de vista de los beneficios claramente son muchos, ¿sí? También presenta una serie de desafíos donde quizás el más importante tiene que ver con la seguridad y sobre todo la privacidad de los datos de las personas, ¿sí? Tengo entendido que en la mayor parte de los países de Sudamérica tenemos leyes de protección de datos personales, ¿sí? Con lo cual este es uno de los puntos que hay que prestar mucha atención y en algunos casos también desarrollar o ir actualizando en el tiempo, ¿sí? Este es uno de los ejemplos donde la nube gubernamental cobra importancia, pero no hay que descuidar aspectos de seguridad y de privacidad sobre todo. Vamos a ver algunos desafíos. Probablemente ustedes tengan ya en mente algunas ideas de cuáles van a ser los problemas que se podrían enfrentar al momento de querer llevar esto adelante, ¿sí? Como decíamos, la privacidad creo que es uno de los más importantes. Por otro lado, los aspectos de seguridad, ¿sí? Tengan en cuenta que al tener un centro compartido, un centro de cómputo compartido, distintas dependencias van a coexistir, con lo cual los aspectos de seguridad entre esas distintas dependencias son fundamentales también, ¿sí? Otro tema es el de los aspectos regulatorios y de cumplimiento, tanto a nivel local como regional. De acá surge un punto que normalmente en lo que tiene que ver con nube pública hay una limitación respecto de qué es lo que se puede evaluar, ¿sí? Tomando lo que decía Iván en la presentación anterior y la seguridad ofensiva, qué podemos evaluar de nuestro proveedor, ¿sí? Normalmente la mayoría de los acuerdos o los contratos con proveedores prácticamente nos dejan por lo menos evaluar la infraestructura. Quizás sí lo que tenemos corriendo sobre ella, pero no la infraestructura que proveen en sí. Y sobre todo la selección del modelo, los modelos que vimos antes y los proveedores.
En el caso de la nube gubernamental, particularmente si lo orientamos a defensa, la seguridad es un aspecto clave. Y respecto a los proveedores, hay que tener presente algunas cuestiones que en su mayoría ya las mencionaron en el panel anterior. ¿Sí? A modo de ejemplo, ¿sí? Las leyes americanas dicen que, simplificando, ¿no? Esto no es tan así, pero simplificando, que cualquier comunicación que pase por territorio americano potencialmente la pueden ver. ¿Sí? No importa si es de un país, no importa de quién sea. ¿Sí? Ellos, por ley, tienen la potestad de poder acceder a esa información. ¿Sí? Con lo cual, quizás tengan sobrevolando en sus mentes que sería interesante poder ver de hacer algo propio, regional. ¿Sí? Recomendaciones. Sí, ya sé que estamos con hambre y con ganas de hacer preguntas, así que vamos a hacer esta parte rápido. Como había mencionado también el ministro en la presentación, desarrollar una estrategia regional es fundamental. Local también. ¿Sí? No todos los países, si bien pertenecemos al mismo bloque, tenemos las mismas necesidades y los mismos desafíos, con lo cual tiene que ser una mezcla de ambos. ¿Sí? Poder revisar los desafíos en forma local y también en forma regional y abarcarlos en conjunto. Fomentar la definición de un marco regulatorio común, de nuevo, teniendo en cuenta las particularidades locales, pero también a nivel del bloque. Desarrollar marcos de acuerdos de nivel de servicio, en el caso de que sea con proveedores y con agencias internas. La ventaja de esto es que incluso permite negociar con proveedores de una manera diferente, ¿sí? No como una sola agencia o como un solo gobierno, sino como un bloque. Algo que un poco es el objetivo también, o es uno de los objetivos de este seminario, que es apoyar investigaciones y estudios académicos en la materia, en ciberdefensa y en lo que es la nube gubernamental como un aspecto particular. Y sobre todo, avanzar y seguir desarrollando distintas disposiciones y leyes y regulaciones para proteger la privacidad de los ciudadanos. ¿Sí? Eso es fundamental para obtener confianza y que se pueda avanzar en estos aspectos. ¿Sí? Finalmente, la idea es no reinventar la rueda, ¿sí? No volver a inventar la pólvora, sino usar estándares que ya existen. Esto no implica que tengo que agarrar el estándar que existe y aplicarlo directamente. ¿Sí? Claramente va a necesitar ajustes, ¿sí? También lo mencionaba Claudio, no es tomar algo que ya existe y usarlo tal cual está. No documentar lo obvio, como comentaba Claudio también, sino empezar con cosas que son familiares, que podemos aplicar directamente y hacer los ajustes que requieran. ¿Sí? Finalmente, en el caso que se tome la implementación de la nube gubernamental en algunos aspectos, recuerden que la regla es, por lo menos al principio, no llevar nada de información sensible. ¿Sí? Empezar con proyectos que sean aplicables y que no requieran el uso de información que sea confidencial o de alto nivel de sensibilidad. ¿Sí? Bueno, tengo el mismo backdoor que el doctor Skolnick. Ahí está. Bueno, ahora le paso la palabra a Gustavo. ¿Sí? Les agradezco mucho por escucharnos. A todos. Gracias. Me parece que no. Hola. Bien. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, escuchar a los conferencistas anteriores, y yo voy a referirme a algunas cuestiones que tienen que ver con qué pasa cuando un incidente se produce con elementos que están en la nube. Estamos en un seminario de ciberdefensa y lo que hay que defender en muchos casos son cosas que ya están en la nube. El primer panel se refirió a infraestructuras críticas y esas infraestructuras críticas son objeto de defensa, y gran parte de la metodología de defensa y la generación de cuidados propios y de ataques se obtiene a partir del comprendimiento y del análisis de un ataque anterior. Por lo tanto, el análisis forense nos permite a nosotros, con los elementos que tenemos, con los elementos que existen, identificar, por un lado, cómo ha sido el ataque, y esto puede generar algún tipo de medida punitiva, pero fundamentalmente aprender de ese ataque para poder securizar más nuestras infraestructuras y de esta manera mejorar. Voy a comenzar hablando... ¿Este es el botoncito? Ahora sí. Voy a comenzar haciendo una comparación con lo que es el análisis forense tradicional, es decir, las investigaciones que llevamos a cabo cuando
lo que se produce, el incidente se produce en una computadora a la que yo tengo acceso. En definitiva, la nube también son computadoras, pero que seguramente tengo dificultad o tengo algún tipo de barrera para accederla. En la nube tengo servidores privados, servidores públicos, como explicó Héctor, y tengo servicios que están incluso publicados de manera abierta. Ya se mencionó en el panel anterior algunos aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad industrial, los programadores lógicos, los controladores lógicos programables, los PLC, que están expuestos en muchos casos a ser accedidos, y todo eso está disponible en la nube. La nube en sí puede plantear, digamos, diferentes escenarios. Yo puedo cometer una acción desde una parte, utilizar la nube propiamente dicha como medio, y el resultado de ese ataque o de ese incidente va a ocurrir en otro lugar totalmente distinto. O sea, acá tenemos una cuestión que también se mencionó y que seguramente se va a mencionar a lo largo de este seminario, y que por eso convoca a muchos países de la región, que es la transnacionalidad. Esta cuestión de los delitos informáticos que atraviesa las fronteras geográficas, esta dicotomía que existe entre los límites geográficos que el derecho comprende y de alguna manera fuerza en cada una de esas acciones, y los límites de un sistema informático. Los sistemas informáticos no tienen límites tan fáciles de determinar, y muchas veces llevan a situaciones en las cuales no se puede, digamos, desde la propia infraestructura de un gobierno decidir una acción o incluso una acción legal, como puede ser una orden de allanamiento sobre algo que está fuera de nuestro propio control. La nube puede ser un sujeto del delito, puede ser objeto de delito, o directamente puede ser una herramienta delictiva. En el análisis forense tradicional, la recolección de la prueba se hace de una manera estática. Yo dispongo de una computadora, de un servidor. Los elementos probatorios o los elementos que me pueden llevar a describir la situación, ya sea registros almacenados, registros de un appliance, información que pudo haber sido eliminada en una computadora, comunicaciones electrónicas, están en dispositivos tangibles. Por lo tanto, yo puedo ir por el camino tradicional de hacer una copia de ese contenido, una copia forense, autenticarla y posteriormente hacer la investigación o el análisis. ¿Qué es lo que ocurre en el escenario de las nubes? La adquisición ahora es de alguna manera dinámica. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando en todo momento, y aquí yo puedo comparar la recolección de prueba en la nube con la adquisición de memoria RAM o la recolección de información de un teléfono celular o de una red en la cual yo puedo autenticar en un instante determinado. Puedo sacar una foto ahora. Una vez que la foto acaba de, iba a decir una palabra antigua, revelarse, ¿no?, de visualizarse, ya cambió totalmente el escenario. Aún así, esa foto me puede permitir a mí hacer el análisis. ¿Cuáles son las características principales de la nube? Primero, la aparición de un integrante más, que es el proveedor de servicios en la nube. Así como todos sabemos lo que es un ISP, un CSP es un proveedor de servicios en la nube. Y vamos a necesitar de esos proveedores de servicios en la nube, aún en el caso de tener nubes privadas. Esta es una situación, la tecnología, el avance de la tecnología y la investigación forense que podamos llegar a resolver va a requerir tanto del auxilio del ámbito público como del ámbito privado. Esto ya lo venimos conversando en varios eventos. Es necesaria una simbiosis y una interacción entre el ámbito privado y el ámbito público. A veces la nube va a ser una nube pública, pero la infraestructura va a estar brindada por un privado. O a veces la nube del atacante o la nube que sirvió como medio para el ataque puede estar montada en un servicio privado, como por ejemplo se mencionó hace un ratito el servicio de Amazon, donde uno puede contratar un espacio para levantar sus servidores y tener su infraestructura para su comercio,
para su actividad académica o para incluso su actividad delictiva, para su ataque. Por lo tanto, hay múltiples operadores, cada uno en su país con sus propias regulaciones. Se ha hablado un poco de debemos poner algún tipo de límite a aquello que se hace, tenemos que hacer controles sobre lo que los terceros involucrados van a hacer sobre el tratamiento de aquello que nosotros pongamos, pero esto no lo crean que va a ser tan sencillo. Si yo quiero poner infraestructura en la nube de un tercero, con mucha suerte me van a mostrar el data center. En líneas generales me van a decir, esto es lo que hay, y los abogados van a aceptar un SLA, un acuerdo, donde dirán que en caso de algún incidente, de alguna manera van a resolver eso con alguna compensación económica. Pero es muy difícil tener el conocimiento absoluto de cómo esa información va a estar allí. Esto que yo estoy diciendo de alguna manera es una visión macro de lo que microscópicamente dijo el doctor Hugo Skolnick en su primera intervención. El fabricante de un chip manda su diseño y no sabemos luego si lo que está puesto en ese sustrato de material semiconductor es eso que se eligió. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recolectar los datos que están en esos servidores, a los cuales quizás no tenemos un acceso, y que también en esos acuerdos que tendremos que fijar y en esas pautas que debemos establecer, tendremos que estar preparados para que el servidor nos permita el acceso a determinados registros que nosotros necesitemos? Por supuesto que habilite esos registros y que nosotros tengamos acceso para poder hacer la recolección. Otra cuestión que también ocurre en otros ámbitos informáticos y que atraviesan no solo la cuestión forense es la diversidad de formatos en los cuales la información es almacenada, y esto es un problema a la hora de hacer el análisis posterior. Bien, ¿cuáles son los desafíos propiamente de la investigación? Tenemos un incidente, sabemos que el incidente se produjo en una serie de servidores que están alojados en la nube, en algún proveedor, y resulta que nos vamos a encontrar con que nosotros el acceso que tenemos es un acceso limitado. Si no definimos claras reglas de juego y no le hemos puesto a nuestro proveedor un listado claro de cómo queremos tener ese acceso, probablemente no tengamos acceso desde ya a la infraestructura física, porque incluso la infraestructura física puede estar en otro país y el proveedor puede decidir frente, por ejemplo, a una falla de una infraestructura física, como por ejemplo puede ser una cuestión natural como un terremoto o una inundación, cambiar los datos de un servidor al otro sin siquiera que nosotros sepamos esa cuestión. Entonces los datos pueden estar almacenados en diferentes lugares en distintos momentos, pueden estar almacenados simultáneamente de manera distribuida, y en el caso de nubes que son privadas, los datos de un usuario o de una organización pueden estar compartiendo los datos de otra organización. ¿Y qué pasa si el alcance de nuestra investigación es solamente sobre los datos de un ministerio A, pero resulta que la nube tiene al ministerio A, al B y al C, y la recolección implica tener que acceder por falta de algún tipo de separación a toda esa información? Lo cual también plantea una serie de cuestiones legales que se van a ir planteando respecto de recolección de información que no deberíamos acceder. En el caso de nubes privadas vamos a tener muy poca colaboración, por así decirlo, nula, a menos que lo estipulemos contractualmente. Los proveedores de servicio en la nube no dan generalmente servicio o apoyo a las investigaciones, a menos que se vean forzados a hacerlo. Estos son, de alguna manera, los principales desafíos que tenemos. Y para ir cerrando, ¿cómo hacemos para recolectar los logs de ciertas transacciones o el registro completo, por ejemplo, de un sitio que fue publicado en la nube porque el mismo fue atacado y necesitamos identificar documentos que hayan sido creados, modificados, información que haya sido borrada de ese sitio, y nosotros de alguna manera tendríamos que hacer una copia de ese contenido físico, digamos, de alguna manera, y no del contenido lógico que la nube a través de una interfase, de un FTP nos puede dar, sino que necesitamos acceso total para poder, por ejemplo, recuperar información
borrada. Entonces, la recolección obviamente puede ser voluntaria por las partes, puede estar ordenada judicialmente, puede, en caso de seguridad nacional, estar cubierta por leyes del Estado que permitan ese tipo de recolección para tener la cobertura legal, aunque sabemos que en cuestiones de inteligencia la recolección es lo primero, lo legal es secundario, pero fundamentalmente tenemos que saber que tenemos dos formas de hacer la recolección. Lo que yo denomino recolección por la vía indirecta, que es acceder al contenido de los equipos que de alguna manera estuvieron involucrados, pero son equipos locales. Por ejemplo, si hubo un incidente en un ministerio con información que se encuentra en alguna nube y sospechamos que algún grupo de personas pudo haber estado trabajando, desde las computadoras donde se estuvo trabajando, suele haber rastros de artefactos forenses que nos permiten identificar la persona que se conectó, contenido que subió, de qué manera lo distribuyó, contenido que fue bajado, identificar binariamente ese contenido de manera indirecta, que es a través del tráfico. Es un poco lo que contaba, creo que Iván, cuando, o no, creo que el orador anterior fue cuando captura tráfico a través de una herramienta cualquiera, pero que no, cualquiera de nosotros puede hacer y que permite identificar paquetes de datos de determinadas características, puede hacerse. De hecho, bueno, hoy se hace esto en investigaciones judiciales, la captura de tráfico con orden judicial, como se hace la interceptación de teléfonos, también se intercepta tráfico para capturar ese tráfico y con su reconstrucción inferir la actividad en la nube. La otra forma de hacer la recolección es a través de la vía directa. A través de la vía directa es teniendo acceso, yo coloco ahí en la transparencia físico, en realidad es como si yo me pudiera conectar o disponer del acceso al disco rígido que está en el servidor de la nube. Claro, no voy a tener ese acceso físico real, pero sí puedo tenerlo mediante determinadas características de autenticación y mediante determinados procedimientos que me permitan a mí asegurar que accedo en bajo nivel a ese dispositivo, y entonces yo puedo traer todo lo que hay en el dispositivo y no solamente los logs que registran el acceso y que también pudieron haber sido manipulados durante el incidente por el atacante, sino que también puedo obtener aquella información borrada, los metadatos que también me pueden dar algún tipo de pista sobre el incidente, y esa sería la otra forma en la que yo podría recolectar la información. Como ustedes ven, a medida que vamos subiendo a la nube y no hay más remedio, ya estamos en la nube, ya todo está en la nube, aunque nosotros nos resistamos. Yo me resistí mucho tiempo a la interfase gráfica porque venía de la época del DOS y no me pude negar. Lamentablemente todo va a ir yendo hacia la nube. Hoy leía en el diario antes de venir noticias recientes de que Microsoft planea su próximo sistema operativo que sea en la nube. Bueno, esto no es ninguna novedad. La cosa no pasa por los servicios ni por las plataformas y aquellos dispositivos que nosotros llevamos en el bolsillo o cualquier tipo de interfase, lo que nos hace es conectar hacia la nube. La nube ya es un hecho, y también es un hecho que vamos a tener incidentes. Investigar no solo nos permitirá acciones punitivas contra aquellos que hayan cometido alguna acción delictiva, sino que también nos permite aprender para mejorar la infraestructura. Las referencias a las que hacía, que mencionaba anteriormente, creo que ahí termina. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahí tienen todo el material para profundizar. Gracias.